Muchas gracias por estar aquí con nosotros em, en este webinar que, como les comentaba, para nosotros es un placer poder estar aquí nuevamente con ustedes. Una disculpa, pero venía corre y corre porque la lluvia ahora sí está a todo lo que da. Si no nos quejamos del calor, ahora es el tema de la lluvia. Pero bueno, afortunadamente todo fluyó muy bien, ya estamos aquí comenzando. Así es que les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, quiero agradecer, por supuesto, a todos nuestros distribuidores que se encuentran a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues es gracias a ellos que podemos seguir continuando con este tipo de eventos. También quiero aprovechar para poder saludar y agradecer también a mis compañeros comerciales que nos hacen el favor de compartir estos eventos y, por supuesto, a la fuerza de ventas de todos los distribuidores. También quiero aprovechar para poder saludar a todos los distribuidores que han tenido la confianza en nosotros en los diferentes países. Como saben, de repente me toca viajar. La semana pasada estuvimos en Honduras, la cual, la verdad, me quedé sorprendido, pero a la vez también me quedé muy contento, de verdad, de todo lo que me tocó ver por allá, el entusiasmo, la asistencia que tuvieron a este increíble evento en CBDL de Honduras. Fue increíble, por ahí pude conocer a varios de los doctores que pues obviamente yo no los conocía, pero ellos también sí, y fue un placer poder estar por allá y poder compartir muchas cosas. Y bueno, pues hoy realmente no es la excepción, porque hoy, por supuesto que traemos un tema por demás interesante, y que sobre todo es algo que podemos ver en nuestra clínica, y refiero a teológicos. Esto es como el pan de cada día y esta no es de verdad la excepción. Así es que vamos a tratar de disfrutar, por supuesto, mucho este evento. Bueno, como saben, nosotros tratamos de hacer este tipo de eventos digitales, única y exclusivamente con la finalidad de poder seguir aportando ese granito de arena para toda la comunidad veterinaria, para toda la comunidad estudiantil también, por supuesto, que está por graduarse o está a la mitad de la carrera, que pues también puedan empezar a tener un tipo de capacitación mucho más amplia, complementaria a lo que ellos ven en clases. Y por supuesto también, no solamente nos quedamos en eventos solamente digitales. Ahora me complace comentarles que vamos a estar teniendo, por supuesto, eventos presenciales, como ya les había comentado. Vamos a estar principalmente en tres sedes. Nos va a tocar visitar la ciudad de Mérida. Ahí vamos a estar por allá en Mérida. Así es que si ustedes son de Mérida y todavía no saben de este evento, les invito por favor a que puedan estar acercándose a mis compañeros comerciales o los distribuidores, porque vamos a tener un evento presencial increíble allá. No solamente van a ser charlas, vamos a tener talleres. Entonces, y cuando digo talleres es porque vamos a tener dos talleres diferentes. Entonces, nos emociona mucho el poder estar participando y el poder estar allá con ustedes. Y bueno, también vamos a estar por allá en Tijuana. Ahora nos vamos al otro lado, literalmente es al otro lado. Vamos a estar también por allá en Tijuana, así es que de verdad también los invito a que puedan investigar más acerca de esta información. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, también vamos a estar en Ciudad de México. Entonces, pues aprovechemos esta oportunidad que estamos generando para que también nos podamos seguir capacitando y no solamente lo dejemos en un tema teórico, sino también ya pasemos a la parte práctica, podamos resolver quizá algunas dudas que, aunque a veces tratan de explicarnos, no hay nada como tener algo de manera presencial, un taller en donde podemos estar aprendiendo de grandes ponentes que bueno, al final de este evento, por supuesto, también les vamos a estar compartiendo más información acerca de esto. Pero bueno, ahora sí, voy a ver quién está conectado de este lado. Por acá veo que nos están saludando desde Ciudad de México, Miguel Manuel Ramírez. Amanda Chanta nos manda saludos, pero no nos dice de dónde. También nos mandan saludos Marlene López desde Cuba. Oli nos saluda desde Bolivia. Ernesto Loria, desde Valladolid, Yucatán. Doctor, por allá vamos a estar. Muy presto, por favor. Rafael Huichi, desde El Salvador. Héctor Mauricio, desde Monterrey. Ceci Jaro, desde Puerto Vallarta. La doctora Beltri, desde Tamaulipas. Liz Valdivia, desde Tlaquepaque.
así lo puedo decir bien, luego es un trabalenguas decir Tlaquepaque. Ahora sí lo puedo decir muy bien. Jorge Zabaleta desde la Ciudad de México, Juan Francisco Rodríguez de Monclova, Coahuila, Clarmar Salazar desde Perú, Roberto Grajales desde Veracruz, Iván Hernández desde Dubái, a ver si es cierto que nos mandó una foto, que se me hace que nada más puso de Dubái, y si no, que envidia, la verdad. Leticia desde Mérida, Yucatán, no sé, lo había dicho, Irene Sánchez desde la Ciudad de México, Desiree Chacón desde Ecuador, que ahí quiero comentarles que el próximo mes de junio vamos a estar participando justamente en CBDL de Guayaquil, entonces pues bueno, también va a ser un placer poder verlos, ya por fin llegamos con producto, entonces pues bueno, nos la vamos a pasar muy bien. Ana Isabel desde Panamá, Marisol de Bolivia, Anita desde Perú, este, Joel Doda desde la costa michoacana, Lucas de Ciudad de México, etcétera, 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 que no podría terminar de poder saludar a todos, pero es un gusto y un placer poder saludarlos y saber que están aquí presentes en este increíble webinar. Pero bueno, ahora quiero darle la bienvenida a nuestro coordinador de marca de Pets Pharma, al licenciado Jonathan Vallejo, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Elías. ¿Cómo estamos? La verdad es que ahorita nosotros ya recuperándonos un poquito, pero bastante bien, gracias a Dios. Es un placer estar con ustedes y poder compartir esta velada académica, como dice nuestro compañero el doctor Miguel, para que podamos disfrutar de este gran tema que vamos a ver el día de hoy. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues ahora quiero presentarles, por supuesto, a la estrella de la noche, porque ya me pasé un buen reto hablando y platicando, pero queremos darle, por supuesto, la bienvenida a la doctora Anaí Romero, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches, doctora, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Oye, cuando dijiste lo del tráfico y la lluvia, te iba a decir, en la ciudad, ¿cuál tráfico y cuál lluvia, Elías? No es cierto. Me debo de conseguir una mejor excusa, ¿verdad? Sí, claro, claro. Mira, si ya me estoy viendo en Ya te hice cámara que estoy sudar, hasta que ya me te veo hice sudar. brilloso, pero bueno, la verdad es que es un gusto para no nos visitabas por esta tu casa en Pets Pharma, pero por supuesto nos agrada mucho que nuevamente estés de vuelta. Sé que vas a ser una de las ponentes que vamos a estar teniendo en estos eventos presenciales, que no solamente nos vas a enseñar cosas teóricas, sino también cosas prácticas. Pero ya sabes que a mí me gusta que esas cosas prácticas que nos puedas mostrar, nos puedas enseñar, pues el día de mañana cuando llegue el doctor, el médico a su clínica, pues lo pueda dejar y diga, bueno, lo que aprendí, ya se está viendo Claro, los resultados. Eso va exacto. a servir de gran manera, ¿no? Así Pero es. bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos, el día de hoy traes un tema realmente muy interesante. ¿Qué entendemos de la vasculitis canina? De diagnóstico general, ¿qué nos puedes comentar acerca del día de hoy? No, mira, la verdad es que este tema se eligió porque, aunque relativamente es común, de acuerdo a la literatura, no es tan común en perros. Pero si te soy sincera, en la práctica diaria lo vemos muy común. Pero lamentablemente dentro de todo lo común, el manejo clínico, el manejo de abordaje, a veces tiende a fallarnos un poquito. Me han llegado algunos casos donde se piensa en alguna micosis, en algún dermatofito, en una demodicosis, algo completamente diferente a un diagnóstico como tal de vasculitis secundaria, algún proceso previo. Entonces, se me hace un tema bastante interesante, mucha inmunología, muchas cosas que donde andabas que pueden haber detrás de la enfermedad y que a veces como médicos pues se nos pasa un poco. Perfecto, excelente. No, es que sabes qué? Que empezó a decir mi pantalla, sin Ah, ok, batería, ok. La batería y luz, yo, la luz. ok, tengo que correr rápido al carro porque se quedó la mochila allá, pero ya, No, si vas listo, con corriendo, batería tú otra vez. siempre corriendo de arriba para abajo. Ya sé, pero muy bien, excelente, doctora. Pues bueno, pues vamos a comenzar con esta charla para no ocupar más tiempo y podamos empezar a aprender acerca de este tema que nos has comentado. Así Respira, es que si por respira, favor, tranquilo. sí, así es que por favor, si nos ayudas a compartir tu pantalla, por favor. Claro que sí.
Y mientras la doctora nos ayuda a compartir su pantalla, doctores, recuerden, por favor, como siempre les pido, de su apoyo, que me ayuden a compartir este evento, ya sea en su perfil de Facebook, en su reel, en alguna parte de su perfil de Facebook. Se los agradecería muchísimo en los diferentes grupos, que lo puedan compartir en WhatsApp o que puedan estar etiquetando a los doctores, a los próximos estudiantes, perdón, los próximos médicos veterinarios. Esto serviría de muchísimo porque al final lo que buscamos, pues es que todos podamos estar aprendiendo. Así es que vamos a comenzar con esta charla. No me despido, vamos a entrar al final con la parte de preguntas y respuestas y en un momento más nos vemos. Adelante, doctora, por favor. Gracias. Vale, pues muchas gracias Elías, muchas gracias Jonathan. De nuevo, para mí es un gusto poder estar aquí con todos ustedes, poder estar con Pets Pharma, que como bien me dijo o lo dijo hace rato Elías, pues ya es una casa, ellos me invitan bastante a estas pláticas, que para mí siempre es pues bastante divertido, hay muchísima retroalimentación por ambas partes y pues es un gusto poder saludarlos a todos ustedes, saber que están desde muchos lugares de la República, muchos lugares de Sudamérica, Centroamérica. En verdad, muchas gracias por darse este ratito hoy en la noche. Y pues de hablar de esta cuestión, que hay una presentación sistémica, una presentación dermatológica, obviamente la plática va más guiada por esa presentación dermatológica y que créanme que a veces se nos puede escapar. Yo sé que podemos escuchar vasculitis y nos viene luego a la mente ese perro orejón con las puntas de las orejas costrosas, sangrantes, destrozadas, pero realmente estamos entendiendo que es una vasculitis, realmente estoy diagnosticando y estoy teniendo todo el ámbito de lo que es un tratamiento adecuado. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta charla y es que vamos a entender en sí a la vasculitis como ese proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que va a generar esta inflamación? Una alteración del calibre de este vaso que por un lado va a cambiar la arquitectura, como lo pueden ver en la imagen del lado izquierdo, conforme más se va comprometiendo ese lumen vascular, pues toda esa forma redonda va cambiando, va generando cambios arquitectónicos y eventualmente que el flujo sanguíneo no se lleve de forma adecuada, empieza a verse bastante comprometido, lo cual genera en las partes más distales, donde estos vasos pueden ser un poco más delgados, donde la circulación por sí solo es un poco más comprometida, pues isquemia de los tejidos. Hasta la fecha, o más bien hace algunos años, se hablaba que se trataba de un cuadro de hipersensibilidad, principalmente dado por la hipersensibilidad del tipo 3. Vamos a recordar un poco esta parte de inmunología y es importante que la mencionemos porque con el paso de los años se ha demostrado que no solamente es hipersensibilidad tipo 3, también participan otros dos tipos de factores como desencadenantes o perpetuantes de la enfermedad. Si recordamos esta tabla que seguro todos cursamos en inmunología durante la licenciatura, existen 4 tipos de hipersensibilidades. La tipo 1, que es la inmediata, donde los que participan son las inmunoglobulinas de tipo IgE, muy característico en los cuadros de alergias. La hipersensibilidad tipo 2, que es un poco más retardada, esta está mediada por anticuerpos, donde participan anticuerpos de tipo IgG e IgM. La hipersensibilidad tipo 4, ahorita me voy a saltar la tipo 3, tipo 4, la cual está mediada por linfocitos T, sean T citotóxicos, T cooperadores, que también pueden estar presentes en algunos cuadros de alergias, principalmente en aquellos mediados por dermatitis de contacto, y la hipersensibilidad tipo 3. En el caso de la hipersensibilidad tipo 3, está muy bien descrita ya en la literatura, al igual que las otras tres, donde el complemento, aquellas proteínas, aquellas cascadas que también en su momento como nos dieron lata para poder memorizarlas, pero donde el complemento juega un papel importante. Recuerden que a modo nada más de recordatorio, este complemento no está mediado como tal por células, es una cascada de diferentes proteínas que van activando, desdoblando, dividiendo para lograr formar algo muy Doctora, particular o el final de toda de esta vía, que es el complejo de ataque a la membrana, que es la formación de aquel poro para que la célula que está marcada, para que el patógeno que está marcado sufra esa perforación y eso permita una lisis por explosión, cambio de presiones y todo lo que tenga que ver durante el proceso.
Doctora, Sin Doctora, embargo, es perdón importante que la saber, interrumpamos tantito. ¿eh? ok, Es que Creo que no se ve tu pantalla completa, a ver, y estaba contestando acá y me avisaron por acá en WhatsApp y ya regresé, entonces no está en modo presentación, sí, de hecho ya entonces está pues en nada más modo viene eso. presentación. No, Me ac- ¿sabes qué? Vamos a dejar de compartirlo nuevamente por Ok, completo va. y a lo mejor esto ayuda un poquito para que lo podamos ver. Es que estaba aquí compartiendo en mis grupos de... A ver, lo vuelvo a intentar. Sí, por favor. Va. Mm, mm, mm. ¿Listo? ya, parece que Listo, ahora ahora sí ya sí está. creo que sí ya, ahora sí Ah, ya. ok, va que va. Perfecto. ¿Quieren que me regrese? No sé qué parte es la que no alcanzaron a ver. Podemos continuar ahí, sí que, bueno, iniciar como en esa lámina para Va. que sea más entendible para los doctores. Oh, Va, perfecto, muy bien. Entonces, como les comentaba, es toda esta cascada de proteínas, ¿ok? El objetivo final es el complejo de ataque a la membrana, la formación de aquel poro para que la célula marcada, el patógeno marcado, sufra esa lisis por cambio de presiones. Algo que toma la vasculitis dentro de toda esta vía del complemento, esta hipersensibilidad tipo 3, si esa reacción de antígeno-anticuerpo, consideren que que estos antígenos no tienen que ser obligatoriamente exógenos, pueden haber antígenos que el organismo reconozca como algo propio, aquellos antígenos endógenos, y se genera esta reacción. Una vez que ya se generó, viene la cascada del complemento y se forma dicho poro. Sin embargo, en el caso de la vasculitis, utiliza esta vía del complemento como algo adicional para generar el daño en el vaso sanguíneo. No es que directamente el complejo de ataque a la membrana genere ese poro y por eso sangre el vaso sanguíneo o se genere esas ulceraciones. No funciona así. ¿Qué es lo que sucede durante todas estas vías, independientemente si es la clásica, la alternativa o la de las lectinas? Que durante el desdoblamiento, durante cada una de las fases de las proteínas, se empieza a generar quimioatrayentes, aquellos quimiotaxis que en primera instancia jalan una gran cantidad de neutrófilos. Si esa reacción, si ese complejo antígeno-anticuerpo se formó en algún vaso sanguíneo, lo primero que van a llegar van a ser una gran cantidad de neutrófilos, genera una inflamación local. Eventualmente, eso genera que haya una necrosis del tejido, una inflamación del vaso sanguíneo, una isquemia posterior a cada uno de los tejidos y empieza una cascada por degranulación de mastocitos, los cuales van a liberar aminas vasoactivas, prostaglandinas, leucotrienos y con ellos citocinas como es el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ok? Esto dentro de la vasculitis pareciera indicar como el principal factor o la principal fisiopatología de la enfermedad, activación celular. Y creo que ya no cambia. Y pues justamente, entonces, activo el complemento, hay una reacción antígeno-anticuerpo, empieza el infiltrado neutrofílico, este a su vez recluta y degranula, lo cual, por un lado, hay liberación de enzimas lisosomales, especies reactivas de oxígeno. Esto dentro del vaso sanguíneo, dentro de su lumen, hace que el cuadro se vuelva cada vez más crónico, lleguen cada vez mucho más células inflamatorias, hayan más degranulación de neutrófilos, hasta que ocasiona una necrosis fibrinoide, aquel tejido inflamatorio, aquel tejido necrótico que ya se produjo en aquel vaso sanguíneo. Sin embargo, como les comentaba hace rato, esa era la principal teoría o es el principal hallazgo incluso histopatológico, infiltrado neutrofílico asociado a la activación del complemento. Sin embargo, estudios recientes, tanto en veterinaria como en medicina humana, han demostrado y han puesto en discusión que hay otros factores de hipersensibilidad que participan también en el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, en aquellos estadios que se han diagnosticado de forma oportuna, en aquellas vasculitis agudas, se ha visto que participa principalmente la presencia de inmunoglobulinas de tipo IgE como una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Y en aquellas vasculitis crónicas, en aquellas lesiones ya necróticas crónicas, se ha demostrado y se ha encontrado una alta cantidad de marcaje de inmunoglobulinas tipo IgG e IgM.
demostrando así que la hipersensibilidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3 parecieran participar de forma activa en un mismo individuo en diferentes etapas de la enfermedad. En cuanto a la clasificación, este punto también me resulta bastante importante, bastante interesante. Obviamente hay más información en humanos, se ha indagado más, se han hecho mucho más marcadores. Y en la especie humana, por lo menos hasta la fecha, se habla que la principal clasificación va por orden de criterios tanto clínicos e histológicos. Sin embargo, también años más recientes se empezó a asociar en cuanto a clasificarlos de acuerdo a qué vaso sanguíneo es el que se encontraba afectado, es decir, el tamaño del vaso, qué tanto se comprometía para sobre eso determinar si era una vasculitis no necrosante de los grandes vasos, una vasculitis de las arterias de calibre mediano o bien una vasculitis de los vasos pequeños o arteritis. Y de ahí un sinnúmero de presentaciones clínicas en humanos han surgido. De hecho, está esta nomenclatura de Chapel Hill, que igual ya lleva bastantes años, cada vez se le ha sumado mucho más presentaciones clínicas y obviamente todas estas presentaciones van en orden del calibre de los vasos, siendo por ejemplo la vasculitis de los grandes vasos, la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes, presentaciones que involucran solamente a vasos de calibre grande, las vasculitis de vasos medianos, periarteritis nodosa en aquellos vasos de calibre mediano y las vasculitis asociadas a ANCA o las periarteritis en aquellos vasos de calibre pequeño, ¿ok? Y digo, la lista puede continuar, continuar, continuar. Ya en años más recientes, ya en cortes histológicos, pues se han en humanos algunas presentaciones que pueden involucrar 3 vasos sanguíneos, tanto un vaso grande, un vaso mediano, así como un vaso pequeño. En el caso de medicina veterinaria, al igual que muchas otras enfermedades, lamentablemente todavía no existe esta clasificación. Hasta la fecha hay autores que lo clasifican en 2 grupos principales. Por un lado, son las vasculitis primarias, en las cuales las lesiones vasculares van a representar la causa predominante, como puede ser en aquellas poliarteritis, vasculitis leucocitoclásicas, vasculitis por hipersensibilidad a los alimentos, es decir, aquellas vasculitis que no tengan que ver con procesos infecciosos, ¿vale? Y por el otro lado, las vasculitis secundarias, que son lesiones vasculares, pero que van a estar acompañadas de otros procesos polisistémicos. De ahí entra el lupus eritematoso sistémico en su presentación clínica con vasculitis, las vasculitis similares a las reumatoides o incluso la crioglobulinemia. En esta segunda categoría hay algunos autores que incluso la diferencian de las primarias en aquellos procesos infecciosos. De acuerdo a ello, si ustedes revisan por ahí algunos artículos, algunos libros, hay autores que prefieren hacer esta diferenciación de categorías como las vasculitis de origen infecciosa y las de origen no infecciosa. Y de hecho, si me lo preguntan, este criterio tiene un poco más de importancia clínica, por lo menos para nosotros como médicos, porque de ahí podemos partir en cuanto al pronóstico y cómo voy a manejar esa vasculitis, ¿ok? Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no lo habían pensado, pero si existen vasculitis infecciosas a Leishmania, Babesia, Ehrlichia, en teoría, controlo la enfermedad primaria, controlo el proceso primario y con ello la vasculitis se controla a largo plazo. ¿Ok? Ahora, si tengo una vasculitis primaria, una vasculitis no infecciosa, ya sé que ahí mi pronóstico quizás es un poco más reservado, a lo mejor es un paciente que va a tener recidivas a lo largo de su vida, porque no es algo infeccioso que pueda controlar en su momento, quizá es algo alérgico, quizá es algo idiopático, donde el proceso va a continuar de forma constante. Hay algunos otros autores que estas categorías la dividen en algo más. En aquellas donde el infiltrado de neutrófilos sea inflamatorio habitual, sin que estos neutrófilos degranulen, sin que estos neutrófilos sufran lisis, y en aquellos infiltrados donde el neutrófilo degranula, genera más fibrosis y con ello más daño en el vaso sanguíneo. De hecho, en la literatura lo van a encontrar como leucocitoclástico o no leucocitoclástico. Independientemente de si es primaria, secundaria, infecciosa o no infecciosa,
Es importante que como médicos, siempre que nos llegue un paciente con vasculitis, tengamos en mente todas las posibles causas de lo que lo pudo generar, ¿ok? Y de ahí a algo importante que también quiero resaltar en esta plática. A veces utilizamos el término de vasculitis como un diagnóstico certero en 100% de los procesos, y la realidad es que no es así. La vasculitis obedece, como se los comentaba hace rato, a un proceso primario en alguno de los casos y solamente es un signo clínico, un hallazgo adicional. Dentro de las causas, como les comentaba hace rato, sin duda los fármacos juegan un papel importante. De ahí que cuando estemos diagnosticando a estos tipos de pacientes, el saber una historia clínica adecuada, el saber hace cuánto inició el problema y qué tratamientos o qué manejos, qué enfermedades había presentado previamente es de suma importancia. El itraconazol, los AINES juegan un papel importante, el metronidazol, la sulfastrimetroprim sin duda, la vincristina, el fenobarbital, hasta ahora es de los fármacos que más se han reportado a lo largo de la historia como un factor desencadenante, tanto para perros como para gatos. Otra de los factores vacunacionales, la vacuna de la rabia se ha asociado fuertemente en el desarrollo de la vasculitis. Y algo ahí curioso es que a veces pensamos que los signos clínicos, que la lesión vascular va a presentarse de forma aguda. Lo vacuné hace una semana y regresó 7 días después porque el perro ya trae lesiones en las puntas de las orejas y la realidad es que no es así. Me han tocado pacientes que vienen 4, 5, 6 meses después de una vacuna de la rabia con lesiones iniciales de vasculitis en las puntas de las orejas, ¿ok? Entonces, repito, es importante siempre tomar toda la historia clínica adecuada, saber todos los manejos previos y no minimizar por el tiempo, el decir, seguro no pasó nada 3 meses previo, no, que el propietario nos dé toda la información, incluso del último año de ese paciente. Infecciones virales, en el caso de los gatos, peritonitis infecciosa felina, leucemia, el SIDA felino, son factores y son enfermedades que se han demostrado cómo generan vasculitis en estos individuos. Las infecciones por riquecia, la fiebre maculosa de las montañas rocosas, que digo aquí en la Ciudad de México no tenemos, más hacia Phoenix y toda esa zona de Arizona, erliquiosis, borreliosis. Temas parasitarios, dirofilaria. Ojo, dirofilaria puede ser un factor estimulante de lesiones de vasculitis cutánea, leishmania, babesiosis, tripanosomiasis. Y es importante tener siempre también en antena a estas enfermedades, porque no sé si tengan ustedes alguna costumbre o en algún momento se les haya ocurrido que les llegue un paciente que a lo mejor se fue a una costa, a lo mejor, o a lo mejor se le subió una garrapata, viene a lo mejor diagnosticado con Ehrlichia y empieza con lesiones de vasculitis. Entonces, o a lo mejor no diagnosticado con Ehrlichia, pero sí lesiones de vasculitis. Entonces, es ahí donde ponemos en duda, estoy diagnosticando, o sea, se justifica que si un perro me viene con vasculitis y tiene historia de haber viajado a la playa o haber tenido contacto directo con alguna garrapata, hacer una prueba, por ejemplo, 4DX, y claro, sí, se justifica, puede ser un signo clínico adicional a erliquiosis, por ejemplo. Otros agentes que pueden estar involucrados en el desarrollo de vasculitis son las infecciones bacterianas, sean sistémicas, sean localizadas, la hipersensibilidad a los alimentos. En cuestiones de dermatología, sí me ha tocado ver pacientes que vengan con diagnóstico o vengan para diagnóstico de alergia alimentaria, pero adicional tienen vasculitis en la cola, en los pabellones auriculares, y se controlan una vez que diagnosticamos la alergia alimentaria. Las mordeduras de insecto en aquellos cuadros de hipersensibilidad tipo 1, por eso les comentaba hace rato sobre las posibles vías de fisiopatología e incluso las neoplasias. Esta última vía todavía no está muy bien entendida. Algunas lo han intentado asociar al síndrome paraneoplásico como un factor que puede ocasionar vasculitis sistémicas. Sin embargo, repito, todavía no se entiende bien cómo puede un tumor, cómo puede una neoplasia llegar a generar lesiones vasculares. Y por último, otra de las causas, pero no la menos importante, las idiopáticas, ¿ok?
Incluso en perros es uno de los principales diagnósticos de vasculitis. La vasculitis idiopática obedece al más del 50% de los perros que sufren esta condición, donde se ha descartado todo lo demás, donde hemos hecho química, hemograma, urianálisis, prueba 4DX, test virales, todo lo que se les ocurra, y no hay otro diagnóstico más que el origen idiopático. En cuanto a la predisposición, realmente el género no es algo que se ve afectado. En algunos artículos mencionan más a los machos que a las hembras. De hecho, por ahí hay un artículo donde se hizo una recopilación de un hospital de referencia en Estados Unidos y no se encontró como gran diferencia en cuanto al género. Sin embargo, el factor racial sí pareciera ser algo que puede estimular el desarrollo de esta presentación clínica, siendo en animales sin ninguna predisposición hasta ahorita demostrado genética, los Dachshund, los Rottweiler, los Collies, el Pastor de Shetland, el Jack Russell Terrier, como razas predispuestas a desarrollar vasculitis. Si me lo preguntan de acuerdo a la experiencia, sí me ha tocado verlo mucho más en aquellos perros de orejas pendulantes. Quizá el Dachshund sí es uno de los principales individuos que se ven involucrados, aunque también mestizos los he encontrado sin ningún problema como predispuestos a desarrollar las lesiones. En cuanto a la cuestión racial, pero en aquellos individuos que pueden tener una vasculitis post-vacunacional, hasta ahora se menciona que las razas pequeñas son las que están más propensas, como es el pequinés, como puede ser el maltés, los caniches, los Yorkshire, después de la vacuna principalmente a la rabia o de la rabia, y también hay algunas presentaciones perdón, hay algunas presentaciones que hasta ahora se han demostrado de forma racial específica, donde probablemente exista algún factor hereditario, algún factor genético, como puede ser las vasculitis secundarias a las sulfastrimetroprim en las razas Doberman, las vasculopatías del galgo de la carrera, de los galgos de carrera, las vasculopatías en aquellos San Bernardos, las vasculitis en los terrier escocés, que igual hay mucha literatura donde se ha empezado a encontrar por lo menos un par de casos clínicos reportados donde la similitud en presentación clínica ha sido de acuerdo a esas razas. En cuanto a los signos clínicos, es importante saber que estos pueden ser, o sea, pueden estar presentes en varias partes del cuerpo. No por pensar en vasculitis siempre van a estar presentes en las puntas de las orejas y la cola. Sin embargo, si es un proceso donde se obstruye o compromete la circulación del vaso sanguíneo, pues siempre van a estar presentes principalmente las lesiones en aquellas zonas donde la circulación tiende a ser limitada. Es decir, extremidades, puntas de las orejas, puntas de las colas, los cojinetes, las zonas de la nariz, es donde principalmente se han reportado las lesiones. En muchos de los pacientes pueden empezar, como lo ven en esa imagen, lesiones delimitadas, eritematosas, en algunos casos incluso ya equimosis o fusiones, algunas púrpuras muy bien marcadas, con o sin presencia de alguna costra u úlcera o bien úlcera presente. Algo también característico es ese eritema que si ustedes hacen aquella vitropresión, pues permanece, quiere decir que no es otra cosa más que ese escape o esa lesión vascular que se encuentra de forma presente. Además de la presencia de escamas, en muchos de los pacientes, si ustedes lo han observado, a veces nada más están en las puntas de las orejas, sin la presencia de eritema, sin la presencia de una costra de ese color marrón tan característico, solo la presencia de un acúmulo de escamas bastante marcada. Por ende, en estos pacientes que están sospechando que tienen historia de vasculitis, siempre revisen muy bien todo el margen auricular, siempre palpen todas las orejas para que también identifiquen lo que puede ser normal, lo que no es normal, y podamos empezar a identificar aquellas lesiones vasculares en estadios temprano, porque digo, en esa imagen del lado izquierdo quizá puede resultar un poco obvio, ya empieza ahí con algunas costritas y pérdida de pelo, pero me han tocado pacientes de pelo largo donde lo único que ustedes sienten es ese acúmulo de escamas muy marcadas y pesadas en las puntas de las orejas.
Las úlceras sangrantes, algo tan característico, algo que sin duda resulta tan fácil o tan sencillo de diagnosticar y pensar, ese perro o ese gato tiene vasculitis. A veces estas úlceras pueden o no ser dolorosas, a veces tienden a ser tan sangrantes donde el propietario acude a consulta porque literal siente que su perro se va a desangrar, porque sacude tantito la cabeza y deja las paredes completamente manchadas. Y la imagen del lado derecho la dejé justamente por un fin particular. Contemplen que la vasculitis, al ser un proceso inmunológico, un proceso de origen bacteriano o infeccioso primario o no, es importante saber que al ser algo sistémico, va a tener la característica de ser simétrico, de ser bilateral. A lo mejor las lesiones no son muy similares en cuanto a evolución de un pabellón auricular, al contrario, pero van a tener esa similitud. Y no nada más hablo de las orejas, pueden estar presentes en extremidades, cojinetes, la zona del abdomen y van a estar involucrados ambos lados del cuerpo. Como lo pueden ver justamente en esa imagen del lado derecho, hay una úlcera muy característica de una vasculitis con esas úlceras costrosas, bastante adheridas, sangrantes, y del otro lado se ve una vasculitis, pues una lesión de vasculitis mucho más joven, donde a lo mejor apenas se está formando esa úlcera, donde todavía hay presencia de escamas adherentes, ¿ok? Sin embargo, ambas están gritando, tiene vasculitis, y lo estoy confirmando porque las lesiones son bilaterales, ¿ok? En algunos pacientes, las úlceras son tan marcadas que justamente en cuestión de unas cuantas horas, unos cuantos días de tener una úlcera tan bien delimitada, se forman esas costras color marrón, esas costras adherentes, que si ustedes las retiran, sangran y sangran y sangran, ¿ok? Y que eventualmente genere esa necrosis del tejido, aquellas llamadas muescas, aquellas parecidas como a pequeñas mordeduras en las puntas de las orejas, en la punta de la cola, donde empieza a perder esa continuidad del pabellón auricular. Ahora, ¿en una misma oreja puede haber diferentes estadios de la enfermedad? Sí, como la imagen del lado derecho. Si ustedes se dan cuenta, ya hay lesiones viejas en la punta o casi muy cerca de la punta del pabellón auricular y más hacia las partes centrales. Hay por ahí una pequeña zona eritematosa, hay otra zona con escama adherente bastante bien delimitada, zonas alopécicas, donde esa oreja, aunque haya una lesión vieja, sigue gritando que tiene una vasculitis de forma activa y que necesitamos frenar. La punta de la cola, como les comentaba hace rato, en esos perros donde el propietario a veces lo percibe, a veces ni siquiera se dan cuenta, más en los de pelo largo, pero también es importante siempre supervisar esos lugares, porque también pueden haber esa presencia de necrosis, esa pérdida de la continuidad de la piel en esos espacios, con esas costras bastante adheridas y que ante el más mínimo golpeteo, igual que las orejas, hacen la escena del terror en la casa del propietario en un 2x3 y los cojinetes. No sé cuántos de ustedes han pensado en visualizar, en revisar los cojinetes en los individuos que están pensando en vasculitis, pero háganlo. Es algo o una de las zonas relativamente común de verse afectadas. Recuerden, todas las extremidades se van a afectar, aquellas zonas donde los vasos sanguíneos son de menor calibre, donde la irrigación es más fácil comprometer, es donde vamos a encontrar las lesiones. Entonces, los cojinetes también pueden verse afectadas con una gran cantidad de úlceras. En muchos pacientes pueden generar dolor, puede haber claudicación, lamido constante por esas úlceras activas. Pueden encontrarse en dos extremidades anteriores, una anterior y una posterior, las 4 extremidades sin ningún problema. ¿Ok? Y también siempre hay que estar con las antenitas paradas porque hay ciertos cuadros de vasculitis que, créanme, no parecen vasculitis. Por ejemplo, este paciente es una cachorra de 6 meses que la primera vez que la vimos en consulta, justamente fue esta lesión que ustedes están viendo en la imagen del lado izquierdo, esta lesión alopécica, quizá por ahí se ve un poco eritematosa. El cuerpo en general se veía con un poco de escamas, no había prurito y de esta lesión empezó a avanzar un poco hacia la zona de la región periocular. Justamente tenía 2 o 3 meses que habían colocado la última vacuna y si ustedes ven la imagen del lado derecho, pues sí, fue una lesión que fue progresando, fue avanzando, empezó a verse mucho más notoria esa alopecia, empezó a involucrar otras partes del cuerpo,
Por ejemplo, esta lesión que está en la zona de la pierna, lo están viendo muy delimitado, es una zona alopécica, no hay eritema. Si ustedes la ven, es un cachorro, seguro pensarían dermatofitos, ¿no? Pues nos vamos a la pierna del lado contrario, la pierna izquierda, y a la misma altura tiene una lesión alopécica, no eritematosa. Si se acercaran o si la vieran en tiempo real, habría un poquito de escamas, y ahí es donde pensarían, ok, pues estoy pensando quizá en dermatofitos o demodicosis, es un cachorro y hay alopecia, ok, pero pues las infecciones no respetan patrones. A un dermatofito no le da lo mismo decir, infecté el lado derecho, también me voy a ir al lado izquierdo. Al Demodex no le va a dar lo mismo si infectó la pierna derecha y después se va a la mano izquierda. Entonces, ahí ya nos está gritando en esta perrita que hay un patrón simétrico bilateral, que es más bien algo sistémico. Y si veo esas lesiones en conjunto de las lesiones escamosas, costrosas en la zona de la cabeza y la región periocular, sin duda la vasculitis es uno de los principales diagnósticos. Nunca había, repito, no había comezón, no había costras, no había eritema, solamente iba avanzando, escamas, 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 y se caía el pelo. Escamas, 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 y se caía el pelo. La perra no presentaba, perdón, ninguna otra alteración clínica. Y en algunos casos incluso pueden avanzar hasta ese grado, donde la descamación, las escamas adherentes son mucho más marcadas. Hay estos cambios pigmentarios donde es más común que lleguemos a pensar, eso se trata de una vasculitis. Este tipo de presentaciones me ha tocado verlas, sí, con más frecuencia de lo que pensaríamos. Me ha tocado verlas principalmente en cachorros, incluso por ahí en algún momento, si no mal recuerdo, fue una Dachshund como de 2, 3 meses, que ha sido el perro más joven que me ha tocado ver con una vasculitis pues más agresiva, más generalizada, siendo la cabeza y la cara los principales puntos afectados. Eventualmente va evolucionando hacia otras partes del cuerpo, pero a lo que voy es que si ustedes ven, quiero que se lleven esta imagen, si ustedes ven un perro con lesiones similares en la cara, en la cabeza, respetando ciertos patrones, dentro de los diagnósticos diferenciales nunca se les vaya alguna presentación de vasculitis, posiblemente postvacunacional, alguna vasculitis idiopática. Y bueno, en algunos otros casos incluso puede ser mucho más obvio, ¿no? Esas lesiones costrosas, alopécicas, por ahí escamosas, ulcerativas en la cara, pero aparte de ello, esas muescas, esas costras sangrantes, úlceras en las puntas de las orejas. Sin duda ahí es más fácil que grite, hey, estoy viviendo con vasculitis. Y bueno, hay algunas presentaciones, hay algunos pacientes donde el cuadro se vuelve mucho más generalizado, el cuadro se vuelve mucho más crónico, y es ahí donde justamente podemos encontrar este patrón de alopecia, eritema, ulceraciones, costras en esta configuración serpiginosa. ¿Por qué creen que vaya esta configuración o esta presentación? Pues porque al final es un vaso sanguíneo el que se está alterando, y conforme va comprometiendo la irrigación, pues te está enseñando todo el camino que obedece a ese vaso sanguíneo. Por eso tiene esta forma de serpiente tan marcada como si fuera mostrando el mismo vaso. Y hay algunas presentaciones que incluso pueden ser mucho más agresivas. En este tipo de casos incluso nos puede llegar a ser confuso el poder identificar si se trata de algún eritema multiforme, si se trata de alguna vasculitis o algún otro tipo de presentación dermatológica de urgencia grave. Y es en ese tipo de cuadros donde a lo mejor ya no solo se involucraron los vasos sanguíneos del epidermis, a lo mejor ya está involucrando el tejido o los vasos sanguíneos del tejido adiposo, y por ende en muchos de ellos se sienten como algunos nódulos muy bien palpables, llenos de algún material suave como algún líquido, la presencia de algunas ulceraciones, costras mucho más, o ulceraciones, perdón, mucho más profundas, dolor, aquellas fístulas, donde, repito, la vasculitis ya se está llevando a niveles mucho más profundos, generando por ahí también incluso alguna paniculitis. Otra de las presentaciones clínicas que están muy bien reportadas en veterinaria son aquellas arteritis proliferativas nasales del San Bernardo, algo característico y que hay algunos reportes solamente en esta especie, o en esta raza, perdón, donde el compromiso vascular, aquel proceso inflamatorio que compromete la irrigación sanguínea adecuada, se lleva solamente en las zonas de la trufa, y como se ve en esa imagen, literal se ulcera, ¿ok?
Y por ahí existen apenas 2 reportes ya un poco antiguos de esta vasculitis leucocitoclástica del plano nasal. Ambos reportes se han dado en los terrier escocés. Este, por ejemplo, que es el más reciente, fue en un terrier escocés de apenas 2 meses, donde el propietario literal lo adquirió. A las pocas semanas empezó a la semana, si no mal recuerdo, empezó con una pequeña úlcera en la nariz, lo cual fue avanzando de forma rápida hasta llegar a ese cuadro. Hicieron la biopsia, salió con ese compromiso vascular bastante marcado por infiltrado de neutrófilos que no solamente estaban en presentación normal, algunos ya de granulados, algunos con material regados por todos lados, lo cual generó un mayor ataque local y por ende es que la úlcera se evolucionó de una forma tan rápida. Cuando llegamos a ver este tipo de vasculitis o los 2 cuadros que hasta ahora, los 2 casos clínicos que hasta ahora están reportados en estas presentaciones, si se habla de un muy mal pronóstico, tienden a responder muy pobre al tratamiento, independientemente de cuál sea el que hasta este momento se ha instaurado. Sin embargo, pues para todo lo que hay actualmente, pues sí, nos hacen falta muchos más casos clínicos que se puedan reportar para poder ver si hay alguna otra alternativa en este tipo de pacientes. Las vasculopatías cutáneas familiares en los pastores, principalmente el pastor alemán, también es otra presentación de vasculitis muy característico de esa raza. Los reportes que hay se han presentado principalmente en cachorros entre 4 a 6 semanas apenas de edad, donde no vamos a observar como tal aquellas úlceras, costras sangrantes como los vemos en otras presentaciones. Más bien obedece por ahí algún cuadro de despigmentación, ulceraciones superficiales que involucran principalmente la zona de la nariz, así como la zona de las almohadillas, ¿ok? Y siendo el factor estimulante de esta presentación, principalmente las vacunas. Del reporte que hay en esta vasculopatía, hasta ahora no se ha demostrado que sea un solo tipo de vacuna, como puede ser la de la rabia, como quién es el que estimuló. Las polivalentes también pueden jugar un papel importante. Otra de las presentaciones clínicas también reportadas es la vasculopatía glomerular, cutánea y renal idiopática en galgos de carrera. Algo que por ahí existen unos 4, o sea, no hay tampoco tanta literatura, no hay tantos reportes. Sin embargo, en las presentaciones dermatológicas vamos a encontrar lesiones enrojecidas, eritematosas, que tienden a ser bastante dolorosas al tacto y que tiende a afectar, en comparación incluso del pastor alemán, que en el cual es la nariz, en el San Bernardo, en los terrier escocés, que es la nariz, o las presentaciones típicas, que es la punta de las orejas y la cola. En el caso de los galgos se afecta principalmente la zona de los tarsos, las zonas de las rodillas, la cara medial de la parte de los muslos, donde va a haber unas úlceras muy bien delimitadas, pero estas úlceras van a tener una apariencia de fístula, donde va a haber un material serosanguinolento que se libera de forma constante. Además de los cuadros dermatológicos, estos pacientes también se caracterizan por tener un aumento en la ingesta de agua, un aumento en el número de deposiciones de orina en el día. Pueden haber vómitos, diarreas, anorexia en muchos de los pacientes, letargo, fiebre e incluso insuficiencia renal aguda. En esta raza, en este tipo de cuadros, no se le han encontrado hasta la fecha alguna asociación de algún proceso infeccioso, de algún proceso vacunacional. Hasta la fecha es algo desconocido. Se cree que va más por orden genético, algo muy característico de los galgos. ¿Ok? Otra de las presentaciones de vasculitis que se han reportado también en veterinaria es la vasculitis neutrofílica febril del Shar-Pei joven. Hay apenas igual un par de casos por ahí reportados. Y también, a diferencia de todas las presentaciones previas que hemos visto, todos los cuadros clínicos previos que hemos visto de vasculitis, esta va a tener una característica de generar en primera instancia un edema muy marcado que va a involucrar principalmente la zona de la cara y las extremidades anteriores. Que eventualmente se ulcera y genera una úlcera, una costra adherente bastante fea en la superficie, hasta permitir una necrosis extensa de todos los lugares donde se han visto las lesiones. También se sabe que al ser del Shar-Pei joven afecta principalmente cachorros.
Lamentablemente, en los reportes que hay, no existe o no se ha demostrado hasta ahora un tratamiento que ayude a la sobrevivencia en esos individuos, ya que el cuadro clínico evoluciona hasta generar pues malestar en la vida de ese individuo. Otra de las presentaciones, otro de los factores que también se han demostrado para el desarrollo de la vasculitis es la enfermedad de aglutininas frías o aquellas vasculitis por aglutininas frías, donde yo sé que muchos de ustedes ya tendrán esta parte mucho más clara, que existe esta formación de autoanticuerpos que se van a activar a temperaturas bajas. Estos anticuerpos se van a adherir hacia los eritrocitos como si fueran esos marcajes y van a permitir que estos pues se aglutinen, ¿ok? Al permitir esa aglutinación, la irrigación no se lleva de forma adecuada, no es tanto el diámetro del vaso sanguíneo, sino la aglutinación, que va a permitir clínicamente una presentación de eritema, púrpura, ulceración y necrosis en sacabocados. En cuanto a su fisiopatología, igual todavía no está muy bien entendida, pero hasta la fecha se han como reconocido dos tipos. El tipo 1, en el cual va a estar mediado por inmunoglobulinas de tipo IgM, de hecho es la presentación más común, donde existen IgMs que se adhieren o que están presentes a los eritrocitos, y de ahí el término de aglutininas frías. Y el tipo 2, en el cual existe o está estimulado por la presencia de inmunoglobulinas de tipo IgG, los cuales no van a aglutinar. En sí se desconoce cuál es la vía en la que participan estas inmunoglobulinas de tipo IgG, pero se han asociado principalmente a individuos que sufren intoxicaciones por plomo o bien infecciones respiratorias. En cuanto al diagnóstico, como lo hemos visto, principalmente es clínico. ¿Ok? Es importante siempre valorar por completo desde el punto de vista del examen dermatológico a esos pacientes, revisar desde la punta de la cola hasta la punta de la nariz, desde la parte dorsal de la cabeza hasta la parte más profunda de los espacios entre los cojinetes, para asegurarnos que no haya por ahí alguna lesión que nos pueda indicar vasculitis. Aparte de ello, la historia clínica, individuos que a lo mejor, como les comentaba hace rato, han viajado a la playa y tengan o posiblemente podamos pensar en dirofilarias, en aquellos individuos que han tenido contacto con alguna garrapata, pensando en enfermedades transmitidas por vectores, en aquellos individuos que han recibido previamente alguna vacuna, algún antibiótico, algún antimicótico como un factor estimulante. Es importante saber toda esa información para poder tener desde la parte clínica un diagnóstico presuntivo de vasculitis. Sin embargo, las pruebas complementarias en aquellos individuos nos van a ayudar siempre al diagnóstico. Una química, un hemograma, un urianálisis, descartando algo más sistémico y más si pensamos, por ejemplo, que puede haber una alopecia que puede estar presente de forma bilateral y quizás se nos está yendo por ahí alguna otra información o algún otro diagnóstico. Así como las pruebas complementarias, como les comentaba hace rato, alguna 4DX, algún cultivo bacteriano, el tomar alguna biopsia incluso con el mismo tejido para mandar a hacer algún cultivo. En el caso de los gatos, estar seguros que no tengan sida, leucemia, peritonitis como un factor que predisponga a esta especie. ¿Ok? Y por el otro lado, claro, la biopsia se ha vuelto una herramienta que también se utiliza para el diagnóstico. Si les soy sincera, en muchos de los pacientes que nosotros tenemos, no llegamos hasta el punto de histopatología. A veces con el diagnóstico clínico, con la historia y el anamnesis, logramos tener ese diagnóstico presuntivo. Sin embargo, la biopsia sí la hemos llegado a utilizar y más en aquellos casos donde quizá estoy en la duda o la presentación no es la típica, cuando se vuelve mucho más generalizada. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar en estos hallazgos histopatológicos, en estas biopsias? Un infiltrado celular predominante por neutrófilos, ¿ok? Eso es importantísimo saber y tenerlo en la mente, en la cabeza, por si en algún momento ustedes deciden leer aquel reporte que siempre nos manda el patólogo y que a veces obviamos y decimos, sí, 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 me voy a la última parte donde diga diagnóstico histopatológico, pero siempre vale la pena leerlo. Repito, es infiltrado celular predominante por neutrófilos con cambios fibrinoides, sin duda grita vasculitis, ¿ok?
Sin embargo, también es importante mencionar que no solamente pueden haber neutrófilos, por ahí hay algunos casos reportados con un gran número de infiltrado de eosinófilos, así como células plasmáticas, pero de igual manera está el infiltrado celular acompañado de cambios fibrinoides, ¿ok? Y a veces en cortes mucho más cercanos, como el de la imagen derecha, pues justamente ustedes ven ya ese calibre de ese vaso sanguíneo donde ya ni siquiera puede pasar nada porque ya todos esos cambios fibrinoides en la vénula o en el vaso, en la arteriola del corte en el que enviaron. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, como se dieron cuenta, tienen muchas presentaciones, ¿ok? Entonces, dentro de mis diagnósticos siempre hay que pensar en aquellas enfermedades que incluso pueden volverse de urgencia en dermatología, como es el eritema multiforme menor, el eritema multiforme mayor, la necrosis epidermoide tóxica, las erupciones por respuesta a algún fármaco, incluso enfermedades autoinmunes como puede ser pénfigo, como puede ser lupus, perdón, forman parte de mis diagnósticos diferenciales y necesito, repito, tener una buena historia clínica y si mi paciente tiene lesiones similares, ahí es donde más se justifica la necesidad de una biopsia. ¿Por qué? Porque el pronóstico va a ser completamente diferente. Aunque hay vasculitis que sí son complicadas, que sí tienen un manejo, que requieren un manejo bastante agresivo, en muchos de los casos tienden a responder mejor a la terapia y la evolución es un poquito más lenta que si habláramos, por ejemplo, de un eritema multiforme mayor. En cuanto al tratamiento, existen muchos tratamientos y si les soy sincera, la respuesta a los mismos también es muy variable. Los glucocorticoides, sin duda, juegan un papel importantísimo. Durante muchos años se ha utilizado como el principal fármaco para el control de la enfermedad, empezando en dosis inmunosupresoras 2.2 a 4.4 miligramos por kilogramo, alcanzando en algunos individuos hasta 0.5 miligramos por kilogramo. Sin embargo, obviamente los efectos secundarios de los glucocorticoides siempre se han demostrado, siempre han estado presentes en esta y miles de enfermedades donde se justifica su uso. Por ende, siempre se han buscado alternativas. ¿Qué alternativas hay? Ya también hace muchos años se ha utilizado la pentoxifilina como uno de los fármacos de suma importancia de elección primaria. Incluso hay literaturas donde se ha utilizado como en combinación de los glucocorticoides y en algún momento solo, o hay autores que incluso se han animado a utilizarlo como un fármaco único para el control de la presentación clínica. Sus dosis habituales pueden ir de 10 a 15 miligramos por kilogramo, aunque hay hay reportes que se han utilizado hasta 30 miligramos por kilogramo sin tantos efectos secundarios. Y esto a expensas donde se ha demostrado que la pentoxifilina, pues por un lado es un hemorrológico, es decir, tiene esta habilidad de hacer un poco más maleable como plastilina al eritrocito para que éste pueda circular en aquellos vasos donde ya la circulación por sí sola es complicada, está comprometida. Además de que también se ha demostrado que tiene efectos antiinflamatorios, inhibe varias interleucinas como es la 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Además de esto, inhibe la adhesión de leucocitos tanto al endotelio así como al queratinocito, lo cual no permite que la enfermedad prosiga, lo cual no permite que este compromiso en sí en el vaso sanguíneo continúe. Y pues al finalizar, pues también actúa como antitrombótico. En cuanto a efectos adversos en comparación de los glucocorticoides, mucho menor. De acuerdo a mi experiencia, los pacientes que tengo con pentoxifilina, lo que me ha tocado ver son vómitos, muy rara vez diarreas, pero principalmente son vómitos después de un tiempo prolongado de administración. ¿A qué me refiero con tiempo prolongado? 2, 3 meses, ¿ok? Y en cuanto al tiempo que requiere el fármaco para que veamos justamente una mejoría clínica, por lo menos un mes. ¿Cuándo se utiliza en combinación de la prednisona? Pues obviamente estamos utilizando un esteroide que de forma muy eficaz me va a controlar todo ese proceso inflamatorio y tiene una mejor tasa de éxito en respuesta en combinación. Muy rara vez yo lo llego a utilizar como monoterapia, como única terapia y repito, efectos mínimos.
ciclosporina también es otro de los fármacos que se ha utilizado y que hay trabajos donde lo han utilizado como terapia alternativa o de primera elección para el control de las vasculitis. Los artículos que hasta ahora lo han utilizado han sido en aquellos pacientes que no responden de forma adecuada o bien que han respondido, pero no queremos continuar con los esteroides más tiempo, y de ahí es donde se decide migrar a la ciclosporina. En cuanto a la dosis, es la misma que se utiliza en otras patologías, como puede ser en la dermatitis atópica canina, que son 5 miligramos por kilogramo, y lo que se busca es que a largo plazo, de una úlcera activa, de una pérdida de la continuidad con costra activa, se regrese a una oreja lo más normal posible. ¿Puede permanecer la alopecia? Sí, puede permanecer la alopecia, pero el objetivo es que la úlcera no se presente de forma activa, ¿ok? Y por lo menos en este trabajo que les estoy mostrando, el tiempo mínimo que se requirió en ese paciente para que hubiera una resolución fueron 6 semanas. Justamente este paciente, que era un labrador de 6 años, se había administrado durante los primeros 3 meses prednisona hasta alcanzar una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo cada 48 horas. Sin embargo, conforme ellos intentaban bajar más la dosis, se reactivaba la enfermedad. Y debido a todos los efectos secundarios a corto plazo, como puede ser aumento de hambre, mucha pipí, mucha sed, se buscó esta otra alternativa, demostrando muy buenos beneficios. En cuanto a combinación de ciclosporina prednisona, se pueden utilizar de forma simultánea mientras se frena la enfermedad, en lo que la ciclosporina empieza a actuar sin ningún problema. A largo plazo, el objetivo de meterlos con ciclosporina es que permanezca como monoterapia, si es que así el individuo lo permite, y si no, también se me olvidó comentarlo con los glucocorticoides, es que a veces a mí me gusta utilizar terapia tópica, glucocorticoides tópicos, para intentar reducir en la medida de lo posible la administración de esteroides vía oral, ¿ok? El oclacitinib también es otra molécula que se ha utilizado, de hecho eso ya se ha demostrado, nosotros lo hemos utilizado con mucha frecuencia en vasculitis, tanto en perros jóvenes, en perros ya grandes, y la verdad es que va bastante bien. Este es un artículo del 2021, bastante reciente, donde en dosis habituales para el control de la comezón, que va de 0.4 a 0.6 miligramos por kilogramo, se ha demostrado una resolución en 1 a 3 meses después de su administración en 22 de 25 perros. ¿Ok? Entonces, sin duda también se vuelven una alternativa en respuesta al tratamiento. La cantidad de efectos secundarios igual en comparación de los esteroides es menor. En comparación de la ciclosporina, también se me olvidó comentarles, en cuanto a efectos secundarios de la ciclosporina, aunque en humanos se mencionan mucho más, afortunadamente los perros y los gatos la toleran mucho mejor. Sin embargo, sí hay que estar haciendo ahí recuentos sanguíneos regulares para asegurarnos que hígado, riñones, conteo sanguíneo, leucocitos esté todo dentro de rangos. Sin embargo, el efecto que me ha tocado ver con mayor frecuencia con la ciclosporina también son vómitos y diarreas, ¿vale? En el caso de del oclacitinib, no, lo tienden a tolerar, yo creo que un poco mejor. Recuentos sanguíneos no me han reportado o no me han mostrado ninguna alteración hasta ahora. Igual por ahí quizá algún paciente después de un tratamiento prolongado, unos cuantos vómitos, pero nada más alarmante. Y la terapia lumínica. Yo sé que este punto también muchos se van a quedar de cómo terapia lumínica. Sí, claro, la terapia lumínica también la hemos utilizado para el control de las vasculitis. Me ha gustado utilizarlo en aquellos pacientes donde a lo mejor ya los tuve con pentoxifilina y la respuesta fue regular. A lo mejor ya los tuve con oclacitinib, también la respuesta no fue la mejor, o quizás sí, pero el propietario busca algo más y los he metido solamente a terapia lumínica como monoterapia, y la evolución de la lesión, de la presentación de escamas, de la ulceración, ha sido bastante favorable hasta permitir un crecimiento de pelo adecuado. No les voy a decir que funciona en todos los pacientes porque hubo uno de los pacientes recientes que me dio un poquito más de lata y la terapia lumínica con él no hizo gran diferencia, pero en aquellos que les va, incluso me ha tocado donde empezamos a controlar la inflamación, empezamos a controlar todo ese proceso de ulceración, cicatrización,
llega a la resolución de la lesión, suspendemos tratamiento, no toma nada más y permanecen bastante estables a lo largo de su vida, o por lo menos el tiempo que hasta ahora nos ha tocado monitorearlos. Y la crioterapia, yo sé que esta parte se van a quedar de como crioterapia, sí, también lo hemos utilizado en algunos individuos con úlceras que no responden a tratamientos habituales, donde hemos mandado esteroides orales, esteroides tópicos, hemos mandado oclacitinib, hemos mandado pentoxifilina, hemos hecho terapia lumínica y no nos ha funcionado. Este paciente, que es un BISLA, si no mal recuerdo, justamente tenía tiene la característica justo de presentar esta úlcera. La de la oreja contraria es un poco más, estaba un poco más controlada, nada más parecía una lesión lineal. Sin embargo, la de esta oreja nos estuvo dando lata durante mucho tiempo. Es un paciente ya diagnosticado con dermatitis atópica canina, es un paciente que ya está con inmunoterapia. Sin embargo, esa vasculitis nada más no se controlaba, no se controlaba, no se controlaba. Decidimos hacer crioterapia y eventualmente lo que empezó a hacer esta congelación fue ir delimitando muy bien la lesión, ir delimitando muy bien la úlcera hasta permitir una costra un poco más adherente y ya no sangrante. Obviamente ahí lo que más le preocupaba al propietario es que era un perro que de por sí orejón, de talla grande, que tantito sacudía cabeza y hacía un sangrerío que a él le preocupaba y le espantaba porque daba lo mismo si eran las 6 de la mañana, 3 de la mañana o las 12 de la noche. Y bueno, en cuanto a otros tratamientos, sí, todavía existen algunas terapias inmunosupresoras que están muy bien reportadas, que se han utilizado en algún momento como terapia inmunosupresora, como es la combinación de niacinamida tetraciclina o bien el uso de azathioprina. La verdad es que no lo he utilizado como tal para el control de las vasculitis. Los efectos secundarios, la administración, todo eso me resulta un poco más complicado y siempre he preferido como buscar las primeras alternativas. Generalmente me voy hacia el uso actual quizá del oclacitinib, si es una vasculitis mucho más marcada, el uso de esteroides en un inicio. Y la pentoxifilina, que también es algo que poco a poco va un poco más en desuso. No por ello les quiero decir que no se utiliza, sí, sí se utiliza, pero creo que actualmente tenemos moléculas que ayudan a frenar mucho más fácil y a largo plazo la presentación clínica. ¿Y por qué les comento esta última parte de a largo plazo? Porque es importante hacerles saber al propietario que independientemente del tratamiento que elijamos o que ellos elijan, es importante que ellos sepan que hay cuadros de vasculitis que se pueden solucionar si encontramos el agente inicial, pero hay otros cuadros de vasculitis que van a estar perpetuantes a lo largo de su vida, o que a lo mejor tengan una resolución momentánea, pasen unos 4, 5, 6 meses y vuelva a presentar la lesión igual o peor que la que habíamos visto en visitas anteriores. Entonces, ese punto también es muy importante platicarlo con ellos para que sepan en qué están metidos, cuál es el cuadro de su paciente y qué es lo que requerimos hacer. Y pues bueno, como conclusiones, como se podrán dar cuenta y como lo platicamos desde un inicio, contemplen que en sí la vasculitis obedece a un conjunto de lesiones o signos clínicos que pueden estar presentes de forma secundaria. Es decir, que a veces hablemos como tal de la vasculitis como una enfermedad, sin entender qué la estimuló. Eso nos puede dificultar no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento y pronóstico en ese individuo. También recuerden que en el caso de los perros, principalmente la presentación idiopática es la que se ha reportado. Sin embargo, no por ello no hay que descartar todo lo demás que nos pueda dar información sobre un origen primario. Repito, ¿por qué? Porque si controlo a lo mejor Ehrlichia, si controlo a lo mejor Leishmania, con eso puedo controlar la vasculitis y no va a estar con recidivas constantes. En cuanto al tratamiento, igual como les comentaba en esta última diapositiva, es importante hacerle saber al propietario que en algunos individuos pueden quedar con esas lesiones vasculares por el resto de su vida o por un largo prolongado y que en muchos de ellos tiende a ser tratable más no curable. ¿Ok? Y que aunque existe una gran gama, aunque existe una gran cantidad de abanicos en opciones de tratamiento, pues cada individuo va a responder de una manera diferente. ¿De qué va a ir de la mano? Uno, de cuál es el agente que lo está ocasionando, de quién es el que está estimulando esos procesos inflamatorios de los vasos sanguíneos. Y dos,
va a depender de mi elección en cuanto a la historia clínica, a la edad del paciente, a todo eso que me puede delimitar o limitar un poco el uso de esteroides y por ende decidir irme hacia una opción de terapia lumínica o alguna crioterapia. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctora, por la charla el día de hoy. Hoy ha sido con muchísimo calor acá. Sí, hace mucho No calor. te voy a decir. De verdad, ya. Ahorita que me voy a ver otra vez estoy brilloso, pero bueno, este grandioso calor que nos tocó ahora aquí en México, bueno, en donde En estaba la todos semana lados, pasada yo también. creo. Sí, en muchos lados. Deberían de Así empezar es. a comentar cuál es la temperatura que tienen ahorita en cada uno de sus respectivos lugares. Pero bueno, doctora, de verdad, muchas gracias por la charla el día de hoy. Te vamos a dejar descansar un poquito. Hay algunas preguntas. Ok, Sin embargo, quiero compartir o quiero comentar que nosotros, como les estaba comentando al inicio, además de tener este tipo de charlas virtuales, ahora ya estamos preparando, ya tenemos encima un simposium derma endocrino que va a ser, me van a perdonar, pero en esta ocasión va a ser exclusivamente para México. Vamos a ver temas de especialidad y vamos a tener talleres teórico y prácticos, que eso es lo que nos encanta. Vamos a tener dos disertantes principalmente. Entre ellas, pues como saben, va a estar la doctora Anaí Romero, nos va a estar acompañando de manera presencial. Y también va a estar el doctor Víctor Ahumada, un doctor especialista en temas de endocrino, muy bueno, muy preparado, que ya también ustedes van a tener la oportunidad de poderlo conocer. Las sedes que nos quedan restantes, vamos a estar en Mérida, vamos a estar en Ciudad de México y vamos a estar en Tijuana. Así es que en estas tres sedes se pueden acercar ustedes ya sea a los distribuidores, a mis compañeros comerciales, nos pueden escribir a través de WhatsApp, a través de Facebook, de cualquier medio que ustedes puedan y se les haga mucho más fácil. Ustedes pueden estar contactándonos para que les podamos platicar un poco más acerca de este simposio veterinario que vamos a estar teniendo de manera presencial en tres sedes. Recuerden que va a ser en Mérida, en Ciudad de México y en Tijuana, ¿de acuerdo? Así es que espero que nos estén acompañando de manera, perdón, de manera presencial en estos increíbles eventos que vamos a estar teniendo, porque va a ser un placer poder compartir con ustedes un poco más. Así es que recuerden que nos pueden estar preguntando a través de estos medios. Muy bien, pues vamos a pasar ahora sí a la parte de preguntas y respuestas. Y para eso voy a invitar a mi compañero Jonathan, que ya está aquí conectado, para que nos ayude con las preguntas. Y pues ahora sí, doctora Anaí, vamos a traerla de regreso, sí, ya sí, que haya aquí estoy. ayudado a aclarar un poquito esa garganta. Y vamos a empezar con la primera pregunta que nos hace Rita Kogi. Para eso, Jonathan me va a ayudar a leer esta pregunta, por favor. Adelante, Jonathan, por favor, gracias. Claro que sí, Elías, muchísimas gracias. Miren, la doctora Rita Kogi nos hace la siguiente pregunta. Dice, paciente desarrolló úlceras bilaterales por cambio de alimentación. ¿Cuán común es por hipersensibilidad a los alimentos? En el caso de las vasculitis, me ha tocado verlo muy común. De hecho, por ahí tenemos un paciente que es un schnauzer, que es alérgico alimentario y las vasculitis en las puntas de las orejas ha sido un tema constante con ella, pero porque la propietaria le da probaditas adicionales. Se mantiene relativamente estable y no solamente de la vasculitis, sino del cuerpo en general cuando la dieta la mantienen de forma regular. Ujú. Ok, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es de la doctora Miski Astete Ochoa, que dice, ¿ese tratamiento con pentoxifilina, por cuánto tiempo se debe dar?
Si les va bien, si lo tolera bien digestivamente, 2 a 4 meses, sin problema. De hecho, tengo yo como mi límite de decir pentoxifilina 2, 3 meses, sin problema. En mis recetas, de hecho, cuando indico el medicamento, es no suspender hasta nueva indicación. Si en algún punto, después de 4 o 6 semanas, no veo una mejoría clínica evidente, es donde pongo todo en una balanza y digo, ¿qué tanto quiero continuar con pentoxifilina o me brinco a otra opción de tratamiento? Excelente, muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta también es de la doctora Misquiestete y dice, en el caso de la lesión de la cola, Ujú. ¿podría confundirse con los daños que se hacen los perros por ansiedad o sería una consecuencia? Sí, de hecho sí podría confundirse. Por ahí tuve en algún momento una paciente, no recuerdo ahora la raza, era una talla grande, pero ella tenía como ese mal tema conductual de estarse persiguiendo la cola. Cada que llegaban los propietarios, golpeaba contra las paredes, sangraba de forma constante. Decidimos en un inicio intentar alguna terapia farmacológica de rescate antes de pensar en alguna amputación. Se mandó pentoxifilina, estuvo con esteroides tópicos, no hubo una respuesta favorable. El propietario decidió sacar cita para amputación de las últimas vértebras y no hubo reincidencia del sangrado ni de las lesiones costrosas. Entonces Muchas sí puede gracias. ser relativamente común confundirlo y Ah, ahí el utilizar un tratamiento inicial se puede hacer sin problema. muchas gracias, doctora. Ujú, La siguiente pregunta es de la doctora Edith Ruiz y ujú. dice, buenas noches. En Buenas caso de la noches. vasculitis pastivacunal o Postvacunal, postivacunal, ajá. postvacunal, ¿se cura o solo se controla y al aplicar nuevamente vacuna puede volver a ocurrir? Esa es una muy buena pregunta. Cachorros que me han tocado ver con vasculitis y, por ejemplo, el que les mostré ahí que tenía como 6 meses, la perrita negrita, la indicación fue, controlamos la vasculitis, está mejor clínicamente, no la vuelvan a vacunar. ¿Ok? Porque recuerden que el sistema inmunológico tiene memoria. Y si ahorita me presentó o me mostró alguna presentación dermatológica, puede que en las siguientes vacunas las lesiones se empeoren y me presente algo mucho más sistémico. Y ahí es poner todo en una balanza y hablar de frente con el propietario y decir, no quiero hacer este manejo porque el riesgo es mayor, porque el riesgo de que tenga una reacción a la vacuna aumenta y de todas formas tu perrito puede, o sea, si se pone peor, pues puede fallecer. Entonces, el riesgo entre que fallezca por contacto con un agente viral a que fallezca porque intentaste prevenir y de todas formas se puso mal, es un 50-50. Entonces, cuando la presentación es muy severa, sí me gusta a mí indicar no vacunar más. Ujú, Muchísimas gracias. Doc, tenemos también la pregunta del doctor Ricardo Barrios, que ujú. dice, gracias, doctora, excelente plática. En caso de Gracias. seborrea del Ujú. margen de la oreja, ¿qué consideraría para diferenciar clínicamente? Las seborreas de los bordes de las orejas, muy característica de los Dachshund, de los perros de orejas pendulantes. Generalmente no hay úlceras, no hay costras adherentes, hay escamas, sí, muchísimas, pero la característica también clínica que llega a tener esas seborreas es una alopecia que puede empezar en el borde y va evolucionando hacia las partes más proximales del cráneo. Y conforme va avanzando esa alopecia, ya no hay costras, no hay escamas, más bien escamas adherentes en la punta de las orejas, solamente queda con esa alopecia, esa piel suave muy brillosa. Ujú. Sí, la presentación clínica tiende a ser un poco diferente. Va, muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es de la doctora Jacqueline Morgado, que dice, buenas noches, interesante plática. ¿Podrá comentar a grandes rasgos en qué consiste la terapia lumínica? Sí, claro, es la colocación, digo, todos ya la tendrán, ya la habrán visto seguro, que es esta lámpara blanca donde emite una luz azul, eh, que ya viene con un cronómetro de 2 minutos. La terapia lumínica que en un inicio se ha indicado en procesos de cicatrización, ulceraciones, infecciones de la piel. Dentro de los mecanismos se ha mencionado mucho el proceso antiinflamatorio y cicatrización. Entonces, considerando eso, lo hemos probado en estos individuos hasta la fecha sin la utilización de biopsias porque no hemos entendido bien qué pasa ahí.
pareciera indicar que el tiempo promedio que marca ya la lámpara de fábrica, que son 2 minutos, ayuda a disminuir esos procesos inflamatorios locales y que si existe una úlcera en la zona, pues esta pueda cicatrizar de una forma mucho más acelerada. Muchísimas gracias, doctora. Ujú, Tenemos también una pregunta de Dermavet, que ujú. dice, ¿utiliza algún cicatrizante de forma local en vasculitis de orejas? Cicatrizante. Por ahí en algún momento, por ejemplo, en el perro Rhodesian que les comentaba hace rato, en el Bisla, en algún momento incluso habíamos o llegué a probar Ulcodermal, esta crema que ayuda un poco allá al proceso de regeneración. He utilizado por ahí también un poco de Beterivac, el gel este igual como cicatrizante, y la verdad es que la respuesta que me ha dado no ha sido como tan acelerar el proceso normal. Yo creo que responden más bien a terapias sistémicas. Ok, doctora, muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta de la doctora Natalia Pouchard que dice, el tratamiento, si es solo de presentación en los bordes de las orejas en un Yorkie, lleva ya más de 2 años con la patología. ¿Se tendría que medicar de por vida? ¿Puede ser solamente con terapia lumínica, crioterapia, las que son tópicas? Sí, es justamente lo que les comentaba hace ratito, casi también al finalizar la presentación. Es importante hacerle saber al propietario que hay algunas presentaciones que son de por vida. Lo que buscamos en esos individuos es que la úlcera no esté tan activa, no sean orejas que estén sangrando de forma constante y se pueden buscar las otras alternativas que les comenté. De hecho, por eso las hemos probado y las hemos utilizado en aquellos individuos donde quizá ya el tratamiento farmacológico habitual o no me está dando una respuesta que estoy buscando o bien llevo mucho tiempo batallando con lo mismo y hemos buscado algo más. Ahí yo creo que más bien lo importante es hacerle saber al propietario que sí existe en la literatura reportes de cronicidad por muchos años y que si encuentran un fármaco con la menor cantidad de efectos secundarios, como es el oclacitinib, como es la pentoxifilina, que ha ayudado hasta la fecha a mantenerlo bastante estable, yo lo mantendría con esa línea. Ahora bien, recuerden también la parte del diagnóstico. No sé si ese Yorkshire ha sido completamente postvacunacional o existe algo más que siga perpetuando esa vasculitis. Muchas gracias, doctora. Ujú, La siguiente pregunta es del doctor, la doctora Ale EGR, que ujú. dice, ¿podría explicar la prueba de diascopia, por favor? Sí, es donde haces esa presión con ayuda de una laminilla y cuando hay como realmente un eritema por alguna lesión vascular, pues no se pierde esa pigmentación eritematosa, permanece completamente roja la lesión, como la imagen que les mostré, donde puede ser ese eritema, permanece el eritema a pesar de hacer esa digitopresión, o bien si hay púrpura ya activa, igual permanece la piel de coloración purpúrica. Ujú. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es del doctor Alejandro de Fernández, que dice, doctora, buena noche. ¿En Buenas noches. hemogramas o bioquímicas podría haber hallazgos significativos? Hay por ahí algunos trabajos, principalmente cuando se piensa en las presentaciones sistémicas, se ha reportado por ahí una ligera alteración de las enzimas hepáticas, algunas leucocitosis, a veces puede haber neutropenia con desviación a la izquierda y hay por ahí, si no mal recuerdo, un cuadro con una anemia leve regenerativa, pero generalmente no hay como grandes alteraciones en pruebas sanguíneas. Ujú. Ok, excelente. La siguiente pregunta es del doctor Lucas Quartz, que dice, ¿en qué medida puedo usar la pentoxifilina? ¿Cómo que en qué medida? Mm, híjole, no nos especificó muy bien la pregunta, Ok. pero no sé si se refiere a en cuánto tiempo la pueden ocupar A o qué ver, medida. pentoxifilina si hablamos en qué medida en dosis, como les comentaba, de 10 a 15 miligramos por kilogramo, generalmente se manda 2 veces al día y digo tiempo prolongado, contemplando 2 meses. ¿En qué casos?
medicamento que no tiene realmente tantos efectos secundarios en la especie. Yo lo utilizaría como uno de los tratamientos quizá de elección en aquellas pacientes que tengan lesiones muy características de vasculitis. Quizá no me animaría a utilizarlo como monoterapia, me gusta más utilizarlo en combinación con algún otro tratamiento sistémico y pues ya. Muchísimas gracias, doctora, que Ujú. nos amplió más la respuesta por lo poquito que estuvo ambigua la Ok. pregunta, pero la siguiente pregunta la tenemos del doctor José María Vizcarra, que Ujú. dice, gran charla, gracias, doctora. ¿Cuáles serían todos diagnósticos diferenciales? Como les comentaba hace rato, depende mucho de la presentación, pero enfermedades autoinmunes, pénfigo bulloso, lupus eritematoso sistémico, en aquellas, por ejemplo, si afecta solamente la nariz, incluso pensarías en un carcinoma, en algún lupus discoide, en presentaciones mucho más generalizadas, aquellas lesiones eritematosas en otras partes del cuerpo, pensarías en un eritema multiforme menor, mayor, necrosis epidermal. O sea, sí es como amplio el rango, pero yo creo que me iría por esos diferenciales en pacientes donde nada más tengan alopecia sin alguna otra presencia como la cachorra, incluso pensarías en algún proceso infeccioso, algún dermatofito, alguna demodicosis. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ujú. La siguiente pregunta, del doctor Gielich Cercolina Eizaga. Dice, buenas noches, doctora. ¿La prednisona o prednisolona está contraindicada en cuáles tipos de vasculitis, considerando los valores de coagulación? Realmente no está contraindicada, lo que se busca de esa terapia es esa inmunosupresión. Si está de forma mal activado el complemento o si está de forma mal activada esas inmunoglobulinas IgG, IgM, IgG, necesitamos sin duda bajar un poco ahí la intensidad del sistema inmunológico y por ende se ha vuelto una herramienta de elección durante muchos años para el control de la enfermedad. Ujú, Ok, muchas ujú, gracias. La siguiente pregunta es del doctor Jorge Cortés y ujú. dice, buenas noches, gracias a la médica excelente plática. Ay, Dios. Gracias. A la médica excelente. Platicar cuando se presentan otohematomas, perdón, Ajá. otohematomas. ¿Hay alguna causa específica? ¿Qué experiencia tiene en este tema y para el diagnóstico y tratamiento? Otohematomas es algo muy común. Generalmente obedece a un proceso traumático. Puede ser autotraumatismo o traumatismo por otro individuo por convivencia en congéneres. En sí es por un daño traumático en algún vaso sanguíneo del pabellón auricular, lo cual hace una exacerbación de la sangre, nada más que recuerden que la oreja pues es piel y en medio al cartílago. Entonces, si yo me golpeo cualquier parte del cuerpo, se me va a generar un hematoma que va a estar involucrado en el tejido subcutáneo. En el caso de la oreja, pues no, se infla, al haber un cartílago en medio, no tiene hacia dónde escapar y se infla, ¿ok? Eh, el manejo, hay dos principales. Uno es el quirúrgico, donde anestesia general, haces una incisión lineal para permitir que todo ese líquido salga y se colocan como ya sean como pequeños, no botones, porque también ha habido mucha crítica de los botones en redes sociales, pero sí algo que ayude a mantener como adherido bien entre la piel y el cartílago y no permitir que vuelva a haber esa exacerbación de sangre hacia terceros espacios y permites que cicatrice por una segunda intención, es decir, haces la herida y ese punto ya no lo suturas. La otra opción de manejo es completamente médico. Hacemos un drenado generalmente nosotros en el área de dermatología, infiltramos un antiinflamatorio, un glucocorticoide de depósito, como puede ser por ejemplo el Depomedrol, se coloca y se espera a que entre todo el proceso inflamatorio y el drenado con vacío negativo ya no se vuelva a formar otra vez esa exacerbación de sangre hacia esos espacios. Sin embargo, a veces lo que sí hemos visto que puede llegar a suceder y que no permita que tenga una resolución adecuada, independientemente si es quirúrgico o manejo médico, es que se nos olvida revisar los oídos, ¿ok? Muchos de los casos de otohematoma, decía, es traumático, pero puede ser por una infección que tenga el oído, el perro se empezó a rascar,
hago mi drenado, hago mi manejo médico, pero se me olvida controlar la comezón, la infección, la inflamación que trae ese oído y el perro se va del consultorio y se empieza a rascar otra vez el oído. Entonces se vuelve parte del tratamiento. Si hay una infección, la controlo. Si hay inflamación en el conducto auditivo, lo controlo para que ese oído no le incomode y no tenga el mismo riesgo de volverse a formar. O Ok, sea, es como en el muchísimas. otomatoma, que es diferente a vasculitis, pero en el otomatoma es valorar todo, no solamente el otomatoma, también el oído o entender qué es lo que le generó el otomatoma. Excelente, muchas Ujú. gracias, doctora. Y vamos con la última pregunta, no es cierto. Penúltima pregunta, ya nos llegó una Ok. más, pero ven. Del doctor Rodolfo del Valle nos Ujú, pregunta, ¿será recomendable usar isoxazolinas para ujú. evitar proliferación de ácaros? Sí, de hecho, o sea, independientemente si pensamos en vasculitis o en cualquier otra etiología o incluso como medida preventiva, sí. Están muy bien documentadas. El control de los ácaros se lleva en cuestión de 2, 3, 4 semanas. Hay muchos trabajos ya de hace años donde han demostrado, incluso en las primeras horas, hasta las tantas semanas, los tantos días, cómo va disminuyendo de forma significativa la presencia de ácaros a través de raspados y conteos constantes. Ujú. Ok, de hecho nos bombardearon con 4 preguntas más, doctora, perdóneme, Ok, pero aquí estamos para poder ayudar a todos los médicos que estén con nosotros. claro que sí, con todo gusto. La siguiente pregunta es del Ajá. doctor Ale EGR, que dice, ¿los ácidos grasos sería buena opción para este tipo de pacientes? Am, Se pueden utilizar. Yo creo que más bien ahí lo que yo pondría un poco como sobre la mesa sobre opciones de uso adicional, no como monoterapia, pero adicional, es ver dentro de esa formulación de ácidos grasos que tenga una concentración adecuada, por ejemplo, de vitamina E. Si contemplamos que dentro de todos los procesos que les comenté de la vasculitis hay una liberación de laceros, que son las especies reactivas de oxígeno, donde sin duda pues necesita antioxidantes. Podríamos considerarlo, pero repito, no como una monoterapia, porque no, o sea, va a ayudar, sí, pero no como único tratamiento, no creo que nos dé mucha mejoría. Ujú, Ok, excelente. ujú. Vamos con la siguiente pregunta del doctor Alejandro Cano, que nos dice, buena noche. ¿El uso de Apoquel en vasculitis sirve para el tratamiento? Sí, como les comentaba hace ratito, lo hemos utilizado. Por ahí hay un trabajo del 2021 donde se ha utilizado el oclacitinib como monoterapia y la verdad es que les va bastante bien. Muy, muy bien, sin necesidad de seguir combinaciones, incluso a veces con pentoxifilina y evitas el uso de los esteroides. Ujú. Ok, ya vamos con la doctora Diana Espinosa, que dice, gracias, excelente plática. Disculpe, en la alopecia auricular del Dachshund, Ujú, sin ninguna otra lesión vascular, recomienda el uso de minoxidil para el tema del ujú. crecimiento de pelo para fin estético. Ah, mm, Se han hecho varios trabajos. Ahí lo que más se llega a indicar en esos pacientes son terapia hidratante, porque, o sea, al final es la seborrea de los bordes de las orejas del dachshund y luego da mucho más lata que prosiga ahí la cantidad de escamas adherentes, que es lo que va permitiendo que el folículo se obstruya, que este se inflame y pierda su funcionalidad y por ende no haya pelo. Entonces, se podría probar, la verdad es que yo no lo he utilizado, no, o sea, en lo que hago más en esos pacientes es hidratar, mantener con champús queratolíticos, queratoplásticos, hidratantes en spray, algo más que nada más permita que la salud de la piel de esa parte, que sigue funcional, la piel, permanezca de forma sana. Ok, doctora, muchísimas Ujú. gracias. Y ahora sí ya, la última pregunta del doctor Alberto Reyes, que dice, Ok. ¿cómo llego a saber si después de varios meses de la vacunación se presentó la vasculitis post-vacunación? ¿Cómo pueden saber por la historia clínica? Me han tocado ver perros que llegan con historia, en verdad, de 4 a 6 meses, pusieron una vacuna, no hubo ningún otro evento y llegan a consulta por vasculitis. Entonces, la historia clínica, y como les comentaba hace ratito, pueden pasar hasta 6 meses y que presente algún signo clínico sugerente de vasculitis. Ujú. Ahí más bien lo que hay que hacer es, ok, ya lo presentó, sospecho, tengo dudas si es o no vasculitis, alguna biopsia, si es vasculitis, empiezo a tratar y ahí mi indicación sería no vamos a vacunar. A lo mejor no vacunan,
continuar el tratamiento, se controla la lesión, mejora, se suspende tratamiento, no hay recidivas, vuelven a vacunar y vuelve a presentar el cuadro. Muy bien. Y Ujú. bueno, doctora, serían todas las preguntas que tuvimos de los médicos. Ok. Veo conectado al licenciado Elías. No sé si nos quiera compartir algún comentario extra. Perfecto, excelente, muy bien, pues realmente estuvieron muy participativos, ahí estuve Bastante. viendo toda la participación que tuvieron los doctores, llegamos casi a los 500, casi a los 500 doctores conectados. Todavía tenemos estos números y ahorita a pesar del calor de la noche y todo esto, tenemos arriba de 260 espectadores Wow, conectados ok. todavía. Entonces, pues bueno, esto indica de manera concluyente que es una muy buena ponencia la que nos acaba de comentar. Dice la doctora Rocío Menmac, dice que es como anillo al dedo esta plática. Entonces, eso en general nos da mucho gusto que podamos estar haciendo aportaciones, haciendo la sinergia, tanto nosotros como laboratorio, como con los profesionales expertos en la salud, en este caso con la doctora Anaí Romero, y que nos pueda estar compartiendo sus conocimientos. Eso es de una gran ayuda para todos nosotros y de verdad muchas gracias por estar aquí presentes. Y pues bueno, vamos a terminar este webinar el día de hoy. Le quiero agradecer, por supuesto, a mi compañero Jonathan, que nos hizo favor de estar leyendo todos y cada una de las preguntas que tenían los doctores. Muchas gracias. Ya he No. estudiado mucho Jonathan porque no se le dificulta. Yo me acuerdo cuando yo empezaba con los webinars, híjole, esos nombres de repente que hay de principios activos, yo lloraba casi, pero ya, los domino un poquito más. Afortunadamente, Jonathan es muy diestro con esta parte y pudo compartir muy bien de manera correcta las preguntas para este webinar. Y pues bueno, no me quiero despedir sin antes volverles a reiterar, doctores, si ustedes están en Mérida, en Ciudad de México o en Tijuana, por favor acérquense a su distribuidor, acérquense a mis compañeros comerciales, contáctenos vía WhatsApp, vía Facebook, cualquier medio que ustedes sepan, conozcan, contáctenos por favor para que les podamos dar la información de cómo pueden ustedes estar participando en este simposium donde vamos a estar teniendo temas sobre derma endocrino y va a ser de manera presencial en estas tres ciudades principalmente. Y posterior a esto, después nos vamos a ir a un taller para poder hacer ver la parte práctica. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. Como pueden ver, siempre tratamos de tener ponentes, expertos que nos puedan estar compartiendo sus conocimientos. Y si el día de hoy esta plática que cayó como anillo al dedo, les encantó lo que estuvimos viendo, pues bueno, es una muy buena oportunidad que ustedes puedan estar aprovechando, pero ahora para tenerlo de manera presencial. Así es que los estamos invitando. Y bueno, pues ahora sí, para poder concluir con este webinar, doctora Anaí Romero, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algún comentario que nos quiera compartir? ¿Algún mensaje? No, sí, claro. Primero, muchas gracias por la invitación. En verdad, siempre me la paso genial con todos ustedes. Con esta casa que es Pets Pharma, que siempre me reciben súper bien, todos súper lindos, súper amables. Y contribuir con el simposio que justamente comentas. Efectivamente, a veces la parte teórica, como médico dices, ajá, y volverme a sentar para escuchar lo que ya escuché en la universidad, pero el objetivo de esto es ir un paso más allá, o sea, qué hay actualmente, cómo se maneja en la práctica, que a veces eso pues nos ayuda bastante para manejarlo quizá de una forma diferente en consulta. Y aparte de ello, los talleres. El objetivo de estos talleres es que podamos ir como todos de la mano, todos poder aprender, todos poder diagnosticar, visualizar, porque sé que a veces nos puede dar incluso hasta un poquito de pena, ¿no? En decir, chin, es que yo nunca he visto un neutrófilo al microscopio. Pues para eso justamente sirven estos talleres, el que podamos identificar estructuras que para nada son tontas, no existe ninguna pregunta tonta, no existe ninguna participación tonta. El objetivo es que todos aprendamos. Y en eso vamos a estar en el taller, aprendiendo entre todos.
Perfecto, excelente. Yo ya estoy bien emocionado, doctora, por cómo lo dice, por cómo lo comparte. Y la realidad es que justamente buscamos eso, ¿no? Si bien es cierto, no hacemos tantos eventos presenciales, Ujú, pero cuando los hacemos tratamos de que estos realmente cumplan con ese objetivo, ¿no? No solamente decir, no, pues se ve padrísimo, estaría increíble. Cuando algún día lo llegue a hacer yo, pues va a estar padre, ¿no? A poder claro. decir, bueno, mira, esta técnica la hacía mal o no sabía que podía hacer de esto de esta manera, Ujú, y poder aplicarlo en su clínica diaria al siguiente día, en un caso que lleguen a tener, bueno, pues eso de verdad que tiene grandes frutos. Y claro. bueno, de cualquier manera, por supuesto, esto es exclusivo ahorita solamente de México, pero dependiendo también de la respuesta y de cómo veamos en los diferentes países, claro que los podemos estar visitando. Imagínate, doctora, una gira por Centroamérica. No, imagínate. La verdad te voy a decir una cosa. em, Algunos quizá puedan llegar a decir, no, pues es que no sé qué podamos llegar a encontrar, no sé, por ejemplo, en Honduras. Pero te voy Ujú, a decir una cosa, yo me quedé de verdad sorprendido con ese país. O sea, he visitado varios países y siempre me quedo muy sorprendido, ya sea de la comida, ya sea de la hospitalidad, ya sea de la gente, de ujú, la pasión con la que están los médicos. Entonces, de verdad que una gira por Centroamérica sería increíble, porque hay muchas cosas todavía que incluso tú como médico veterinario puedes seguir aprendiendo, porque nosotros estamos acostumbrados a todas estas temas de México. ujú. Sin embargo, por supuesto que en Centroamérica pueden llegar a haber algunas situaciones diferentes Sí, o claro. algo más típico. Ectoparásitos Entonces, diferentes, claro, es claro. correcto. Sí, sí, sí. Ujú, Entonces, eso se va enriqueciendo de alguna ujú, forma y eso es lo padre. Entonces, no vamos a descartar esa parte, vamos a ver qué tantas ganitas le echan en Centroamérica también para que podamos hacer posible estas actividades presenciales, por supuesto, en cada uno de sus países. Será un placer poder estar ahí. Pero bueno, mientras tanto, ahorita que lo tenemos en México, por favor, aprovechémoslo, porque me decían, es que lo padre de México, y eso me gustaba, ¿no? Lo padre de México es que tienes opciones para que puedas estarte capacitando. Y la ujú. verdad es que tenemos también, por supuesto, diferentes eventos que hacen colegios, asociaciones, y algunas entidades en las cuales la mayoría de nosotros participamos, pero a veces damos por sentado esta parte y ya no participamos, pero la verdad es que hoy por hoy tenemos esa gran ventaja. Es como cuando de repente llegamos a tener algún, no sé, algún accidente y de repente nos enyesan la mano o el pie o que no movamos alguna parte del cuerpo y en ese momento, solo en ese momento nos damos cuenta de lo valioso que era esa parte, el mover esa extremidad, el Claro. poder hacer algo, o incluso no tan solo el mover los ojos de repente cuando nos duelen los ojos, el poderlo mover, dices, wow, ¿no? Así nos llega a pasar de repente con ofertas diferentes que podemos llegar a tener, que a veces decimos, no, pues ya no, pero de verdad que es una muy buena oportunidad que podemos estar aprovechando. Nosotros que tenemos esta oportunidad, aprovechémoslo y doctores que se encuentran en Centroamérica y Sudamérica, pues bueno, también pronto estaremos trabajando para que podamos llegar con este tipo de materiales que seguro también lo van a estar disfrutando y aprovechando muchísimo. Pero bueno, Jonathan, algunas palabras para poder terminar este evento, por favor. Muchas gracias, Elías. Pues más que nada, volver reiterando la invitación para todos ustedes, para todos los que nos estén escuchando y para los que sepan que tal vez les gustaría atender a estos eventos que estamos organizando. Este simposio dermaendocrino lo tenemos primeramente en Mérida, luego en Tijuana y por último en la Ciudad de México. Esperamos que nos puedan acompañar. Las fechas, porque no vienen ahí especificadas en el videíto, es el 26 de mayo tenemos la primera sede en Mérida, el 30 de mayo tenemos la sede en Tijuana y el 13 de junio estaremos aquí en la Ciudad de México. Entonces, de verdad estaremos encantados de que puedan acompañarnos, de que puedan estar presentes en este evento, donde podrán ver a la doctora en vivo para que todos puedan deleitarse con estas pláticas que nos da, que a todo mundo le encantan y por eso tenemos hasta casi 500 personas en un webinar en un martes por la noche.
De verdad esperamos que nos puedan acompañar. Agradecemos que estén con nosotros esta noche y sin más, pues nada más despedirnos para que podamos irnos a descansar. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Jonathan, por la aportación que tuviste y la participación que tuviste en el día de hoy del webinar. Y pues bueno, doctores, me resta a mí más que poder agradecerles como siempre eh, la pasión con la que toman todos estos webinars. Siempre que llegamos a unos muy buenos números, pues nos da la oportunidad de poder seguir haciendo estos eventos. Así es que de verdad, muchas gracias. Les deseo que pasen una excelente noche. Espero que esta lluvia nos ayude un poquito Mm, a bajar un poquito el calor, aunque no creo, No porque creo, ¿eh? yo siento mucho más calor, pero yo ya no sé si son los bochornos o realmente es el clima. Entonces, yo espero de verdad que puedan mejorar, porque luego uno ni puede descansar por las noches. Sí. Pero de verdad, muchas, muchas gracias por su participación, por estar aquí con nosotros y estamos a sus órdenes. Mientras tanto, yo me despido y que pasen una excelente noche. Nos estamos viendo. Hasta luego, doctora. Bye. Buenas Gracias, Bye a noches. descansen, todos. excelente noche.